El principal evento multisectorial que se desarrolla en Colombia es el Congreso Empresarial que organiza la ANDE. Allí confluyen mentes internacionales, locales, de gobierno y empresa, para identificar el futuro al que estaremos expuestos. En su última versión, si sacáramos una conclusión, el futuro empresarial estará basado en lo que ocurra frente a la democracia de la región, su economía, los impactos ambientales y sociales y la capacidad de individuos y organizaciones para innovar. En los podcasts de Sectorial desarrollamos una serie con el análisis de estos elementos. En el segundo capítulo continuamos con la democracia, en la que evidenciamos en nuestra región el protagonismo del populismo autoritario. En el capítulo anterior hacíamos un análisis donde partíamos desde el politólogo estadounidense, autor de El fin de la historia y El último hombre, Francis Fukuyama, que decía que actualmente vivimos una crisis en democracia. Una crisis en democracia evidenciada por el fortalecimiento que ha tenido el autoritarismo, el populismo, el nacionalismo, el control frente a lo que tiene que ver con los partidos políticos tradicionales, el desmérito, la desacreditación a la ciencia, por ejemplo, negar el tema del cambio climático, el deepfake future, o sea, el crecimiento de esas bodegas que se están volviendo un armamento en el liderazgo político. Y luego encontramos datos, por ejemplo, el 80% de la población en nuestra región ya no le gusta la democracia o está insatisfecha con la democracia que se está presentando en su país. En el caso de Colombia se analizaba un dato de si llega al poder un gobierno no democrático, pero que resuelva los poderes si está de acuerdo. En Colombia estar de acuerdo con ese nivel es del orden del 54%. Luego toma los datos del Latinobarómetro 2023 y empiezas a evidenciar un populismo bastante marcado, donde se están dando movimientos antipluralismos, antilibertades, mucho movimiento anti ciertos grupos de élites, anti libertad de expresión. Y eso entonces se traduce en que, por ejemplo, cuando el Latinobarómetro pregunta a las personas en nuestra región si está de acuerdo que un gobierno no democrático llegue al poder si le resuelve los problemas, en países como Honduras, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Venezuela, eso es más del 60% de aprobación a unas prácticas como este tipo de características. Y tienes una media en nuestra región del orden del 54%. Luego analiza lo que ocurre con los medios de comunicación. Si le pregunta a las personas si es bien visto o sería necesario que un presidente en casos extremos tome el control sobre los medios de comunicación, en la actualidad la favorabilidad frente a eso es del orden del 36%. Por allá en el 2002 eso era menos de niveles de 30%, entonces está presentando una alerta. Y esa alerta del control de los medios de comunicación frente a la favorabilidad de gobiernos autoritarios, pues luego da un cóctel para que posiblemente lleguen gobiernos militares. Si bien todavía hay una desaprobación importante frente a la presencia de gobiernos militares, o sea, el 61% nunca apoyaría en nuestra región la llegada de un gobierno militar, lo que tiene que ver con el apoyo, quienes sí apoyan ese gobierno militar, por allá en el 2004 era del orden del 24%, en la actualidad es del orden del 35%. En nuestra región, quien más desaprueba este tipo de prácticas es un país como Costa Rica, que ni siquiera tiene fuerzas militares. Entonces estamos viendo esa posibilidad de la preferencia de gobiernos autoritarios y control de los medios, posiblemente sean gobiernos militares o incluso la posibilidad de un golpe de Estado. Cuando se pregunta si es poco o nada probable que se presente un golpe de Estado, quienes menos lo ven factible en nuestra región son Chile y Argentina. El 74%, el 75% considera que no es nada probable que se presente un golpe de Estado. Pero, por ejemplo, en Honduras, que es una democracia bastante frágil, quienes consideran que es nada probable es del orden de un 21%, o sea que el 80% probablemente sí está viendo que se presente un nivel como esos. En nuestro país, en Colombia, quienes consideran que es poco probable es un 46%, o sea que hay un nivel importante que sigue un tipo de movimientos como este que se pueda gestar en nuestro país. La media de nuestra región ve poco probable el orden de un 50%, entonces las probabilidades terminan estando divididas. Básicamente todo este análisis, lo que veíamos en el capítulo anterior y lo que vemos en este capítulo,
lo que nos está mostrando es que realmente sí tenemos una marcada recesión en la democracia. Y esa marcada recesión puede llevar a que entren gobiernos populistas, que tengamos cada vez más carencia en bienes políticos. Una carencia de un bien político tiene que ver que los liderazgos que se presentan en el país no son realmente buenos, capacitados y lleven a una buena conducción esa nación. Tienes también las caídas o los cambios en materias de ciclos económicos que también pegan directamente en ese frente de democracia. Cuando uno pone todo esto sobre la mesa, de hecho el Congreso Empresarial Colombiano lo hizo y le preguntó a pensadores en esta materia sobre cuál es su percepción. Y por ejemplo, el escritor Héctor Abad Faciolín se decía, mire, la democracia es como la salud, solamente nos damos cuenta de la importancia de ella cuando la perdemos. Se le preguntó a Luz María Sierra, que es la directora del Colombiano, y ella mencionaba una gran preocupación frente al tema de las bodegas de redes sociales como armamento para llevar nuevos líderes y esos líderes no tengan la capacidad de dirigir un Estado. Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud en el gobierno Santos y quien recientemente era el ministro de Educación del gobierno de Gustavo Petro, decía que le preocupa mucho el desprestigio que se le está generando a la empresa y a los medios de comunicación. Eso no conducirá de ninguna forma a la gestación de libertades y desarrollo económico. Algo parecido mencionaba Francis Fukuyama, que decía, sin sector privado no hay futuro en materia económica. Y Enrique Krauss, que es el historiador, hacía una mención que en materia política uno debe estar asociado con la ética, no de sus convicciones, sino con una ética de responsabilidad. En nuestro próximo capítulo continuaremos con la tercera parte de esta serie, donde abordaremos una economía donde las presiones internacionales y locales aún no se han detenido.